Desde que yo empecé a estar en estos asuntos de análisis políticos y trabajar en la plataforma Resorte Media, primero en la parte de atrás como productor, y que me tocó recibir toda la información que se recibe en una plataforma de este tipo, y viendo que contrastando esas informaciones que me parecían increíbles, luego contrastándola con lo que aparecía luego en la realidad, lo que entonces aparecía en los periódicos, declaraciones, confesiones. Ahí definitivamente me di cuenta de que la realidad en la política dominicana siempre va a superar a la ficción. Miren, Cristian Jiménez acaba de revelar la relación secreta entre Abel Martínez y el presidente Luis Abinader, lo que viene a corroborar todas las informaciones que hemos estado exponiendo aquí. Recuerden, cuando hablamos que Abel Martínez no contó con la autorización de su comité político y de su organización para reconocer el triunfo en el primer boletín al presidente Luis Abinader, y mucho menos de grabar un video y subirlo a las redes. Esa información la dimos aquí. También dimos la información de que lo que esto buscaba era Abel Martínez dándole el mensaje al presidente, no solamente al presidente de la República, sino también a su presidente de su partido, Danilo Medina, de yo voy a capitalizar ahora el liderazgo dentro del PLD. Me toca. Ese era el mensaje. Y no tengo que pedirle permiso a ustedes. Ahora, con esta revelación que le llega de fuente al veterano periodista Cristian Jiménez, donde él dice que días antes de las elecciones hubo una reunión secreta entre Luis Abinader y Abel Martínez, lo que muchos pueden inferir como un acto de traición al partido de Abel Martínez. Y sí, claro que sí, un acto de traición. La política dominicana históricamente está llena de actos de traición. Lo decía el propio Bengoechea, asesor político del presidente Luis Abinader, que conoce muy bien la política dominicana porque es un hombre que está aquí desde mediados o antes de los 2000, donde fue el responsable de llevar al presidente de la República, Leonel Fernández, en 2 ocasiones a conquistar el poder. Conoce muy bien cómo se mueve la política, y decía él, haciendo un análisis histórico y remontándose a los tiempos de Trujillo, decía él, Balaguer traicionó a Trujillo. Luego hace un salto cuántico al año 2000 y dice, Lionel traicionó a Danilo y ganó Hipólito. Y luego dice, Hipólito traicionó a parte de su partido. Recuerden cuando casi se divide ese partido, porque Hipólito Mejía, pues el PPH, o sea, es un acto de división prácticamente. Ustedes todos recordarán eso. Hubo mucha traición y Bengochea tiene la razón ahí. Lo conocía muy bien el escenario político. Pero continúa y dice, pero Danilo traicionó en el 2008, Leonel traicionó en el 2008 a Leonel Fernández. Había un pacto allí, ¿no? Y recuerden ustedes que ese partido prácticamente no se dividió porque Danilo obró de otra forma. Pero las traiciones continuaron entre Danilo y Leonel Fernández. Hasta el punto que ya todos ustedes saben lo que pasó en el año 2019-2020, donde ya definitivamente se divide el Partido de la Liberación Dominicana. Bengochea obviamente le faltó pronosticar, y por razones obvias, la división que viene por una traición, bueno, la división no sé, pero sí las traiciones que vienen ahora dentro del PRM con todos estos intereses fragmentados en diferentes islas del PRM, y especialmente
entre esos dos dueños de este partido, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Es decir, que la historia, la tradición de traición en la política dominicana va a continuar. Todos los elementos se están dando para que así continúen. Hay que decir que en el caso de Abel Martínez puede tener él internamente una razón moral para hacer lo que hizo, para reunirse en secreto con Luis Abinader antes de las elecciones, porque Abel Martínez se puede sentir de que, óyeme, mis problemas empezaron cuando las bases del PLD me eligieron como su candidato a presidente. Porque recuerden ustedes que Abel Martínez no era la apuesta de Danilo Medina y su grupo. La apuesta de Danilo Medina y su grupo era una persona que le habían demostrado una lealtad suficiente como para darle la confianza a Danilo Medina. Yo a esta la puedo controlar. Margarita Cedeño, recuerden ustedes, esa era su candidata, la que había declarado en mi corazón con mi esposo, pero mi lealtad con mi jefe. La que le había dado el beso de Judas a su esposo. Recuerden, la campaña. Esa era la apuesta de Danilo, no Abel Martínez. Abel Martínez fue la apuesta de una base que le quería decir, aunque no frontalmente, a Danilo Medina, mire, usted debe apartarse. Ya usted intentó imponer a un candidato, Gonzalo Castillo, y mire todo lo que pasó. No, es Abel que va. Y se lo impusieron las bases. Pero inmediatamente, ¿qué hizo Danilo? Arruinarle la carrera política a Abel Martínez. Presentarnos a un Abel Martínez muy diferente al que nosotros conocíamos, por lo menos en el resto del país. Yo no he vivido en Santiago. De Santiago solamente me llegan a mí los informes de que las cosas funcionaban bien a nivel de la alcaldía. Por lo menos la ciudad estaba un poco ordenada, la ciudad limpia. No tenía mayores quejas Abel Martínez en ese sentido. Luego de esto, le construyeron una narrativa negativa a Abel Martínez. Todo lo contrario a la narrativa que le construyeron a Gonzalo Castillo. ¿Recuerdan ustedes? De Gonzalo Castillo empezamos a descubrir muchísimas cosas meritorias. Incluso empezamos a conocer a la familia de Gonzalo Castillo, a su papá, Sastre, el joven que se fue a otro país a prosperar. Nos construyeron un Cristo. Obviamente, es lo que se manda, ¿no? El candidato del PLD tenía que construir eso. Pero con Abel Martínez fue todo lo contrario. Este tipo, incluso llegaron a decir que Abel Martínez no estaba apto mentalmente para dirigir un país. Eso lo dijo un PLDista. Uno de los asesores internos, de los dirigentes de campañas internos más exitosos del PLD, donde todo el mundo le hace reverencia a Francisco Javier, le dio un golpe mortal a Abel Martínez. No por el hecho de renunciarle, porque podría renunciarle a manejarle la campaña, pero las razones bajo perfil. Podría hasta decir que se enfermó. Ellos saben mucho de eso. Ellos saben decir que se enferman cuando no quieren decir los verdaderos propósitos. Pero no, Francisco Javier fue tan sincero en extremo que mandó una carta pública a los medios de comunicación dando sus motivos de por qué renunciaba, de que este señor estaba montando, no le hacía caso, era ingobernable, incontrolable. Imagínense ustedes. Por eso digo que moralmente Abel Martínez debe sentirse bien. Yo le estoy pagando con la misma moneda. Me destruyeron mi carrera política. Yo ahora lo que voy a tratar es de tomar lo que me toca. El liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Fui el candidato presidencial.
El problema aquí ahora se da en que habría que ver con quién cuenta Abel Martínez. Yo estoy seguro que Abel Martínez cuenta con mayoritariamente con las bases del PLD. Yo estoy seguro de eso. Porque fueron las bases, repito, que eligieron, que impusieron a Abel Martínez. Pero la pregunta es, ¿y es suficiente esa base? Que hay que decirlo, no es la misma base del año 2020. El año 2020 era una base mucho más extensa. Recuerden que ahora lo que sacaron fueron 400.000 votos. En el 2020 era una base mucho más extensa y con esa base mucho más extensa que le dio ese voto de castigo a Danilo Medina al no dejar imponer a Margarita, aún así Danilo Medina se hizo con el control del partido porque lo hicieron presidente del partido. Entonces yo digo, una base que está tan reducida, desmoralizada, ¿ustedes creen que Abel va a poder con Danilo Medina? Cuando Danilo Medina tiene secuestrado ese partido con ese comité político, asociación de, ya ustedes saben, alrededor de Danilo Medina, porque Danilo Medina le hizo muchos favores a esa gente. ¿Podrá haber Martínez? Las bases no hablan en las reuniones de los comités políticos, no toman decisiones las bases allí. Entonces, podemos decir que las bases pudieran tener el deseo de que sea Abel Martínez quien tome el control del PLD, pero si estos tipos que están allí, que son los que toman la decisión, están en contra de Abel, Abel la va a tener difícil, muy difícil, la tiene bastante fea. Hay una reunión en el PLD ahora, en estos precisos momentos en los que se está grabando este corte. Una reunión que no se sorprendan si de allí sale su secretario o el propio presidente del partido diciendo, sí, señores, vamos a renovar el partido, vamos a hacer un congreso adelantado, nosotros no nos vamos a presentar. Y eso, si hacen eso, y esta ya es una parte especulativa totalmente, si hacen eso, es porque ya le han dado la estocada a Abel Martínez. Porque ¿qué van a poner? ¿A quiénes van a poner a dirigir el partido? A la gente que ellos le garanticen sus intereses. Porque si ellos toman ellos mismos la decisión de, no, nosotros nos apartamos porque vimos la situación y reconocemos y nos apartamos, vamos a elegir gente nueva, hay una trampa allí. Esa gente no se aparta de esa forma. La única forma es que lo aparten. Lo aparten. Si toman esa decisión porque ya tienen un plan que va a afectar a Abel Martínez y el plan de que ellos van a seguir teniendo toda la injerencia y toda la influencia en ese comité político que se forme después. Ahí había que hacer una revolución, ahí había que hacer una marcha frente a la casa del PLD, exigiendo la renuncia. Eso es lo que había que hacer. Fue demasiado obvio, señores. Demasiado obvio fue esa traición de Danilo Medina a su candidato. Y aquí las traiciones son obvias. Ustedes no recuerdan, señores, 2012, Hipólito Mejía, candidato a la presidencia del PRD. Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. Ustedes no recuerdan que Miguel Vargas tenía a Víctor Gómez Casanova en la Z, en el gobierno de la mañana. Se supone PRMista. Y el arma mediática de Miguel Vargas para atacar a su propio candidato
era Víctor Gómez. Todos los días. Hablando mal de su candidato. Entonces, no se sorprendan por cuando le dicen Danilo Medina traicionó a su candidato. Es que eso ha pasado anteriormente aquí. Y ahí está el ejemplo. Bengochea hizo un recuento histórico, pero me detuve ahí en el 2012 porque son similitudes. Danilo Medina, presidente de su partido, que traiciona al candidato presidencial de su partido, igual Miguel Vargas Maldonado traicionando a su candidato de su partido, siendo él el presidente del partido. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde pasó Miguel Vargas? Al equipo contrario. Señores, la realidad de la política dominicana supera la ficción. Totalmente. Aquí llegan informaciones que yo digo, pero es que esto no puede ser. Y la cantidad de informaciones que no han llegado, que uno las ha tenido que... Porque no basta con 2 confirmaciones, porque son cosas como tan increíbles que tú dices, wow, y de repente salen los titulares después. El caso de Guillermo Moreno y Farideh Raful fueron uno de los casos que en reunión de producción, yo mismo dije, señores, esto hay que confirmarlo unos 5 veces. Esto por lo menos un audio tenemos que tener escuchando o un video viendo. Así estaba yo de incrédulo con esa cosa. Y Aneudi Santos nos convenció. No, tienen que decirlo. Lo dijimos. ¿Y qué pasó? La realidad superó a la ficción. A lo que nosotros pensábamos, no, esto es ficción, nos están metiendo este cuento, seguramente esta información está viciada, tiene un propósito. Pero no, fue verdad. ¿Quién? Si Cristian Jiménez hubiese dicho en esos días, Luis Abinader se reunió en secreto con Abel Martínez antes de las elecciones, iba a ser muy difícil de creer, ¿no? Lo dice ahora y creo que fue lo más correcto que lo dijeras ahora, Cristian, cuando ya ahora todos los elementos están dados allí para saber que eso es verdad. Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.